7:06 de la mañana, @Edu Rodríguez G en las redes sociales. Recuerden que una cosa es hacer radio, otra televisión y algo muy distinto, radio y televisión al mismo tiempo. Bueno, me complace muchísimo tener ahora en el espacio, vía telefónica, a Bassem Tajeldine, analista internacional. Bassem, ¿cuánto tiempo? Buenos días. Eduardo, saludos. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, Bassem, lamentablemente siguen llegando noticias muy tristes con la situación que hay en este momento entre Israel, en Gaza. Un giro de estrategia militar hace que Israel anuncie el miércoles un incremento de tropas en la frontera norte limítrofe con el Líbano, y hemos visto, distintas reacciones en la prensa internacional en referencia a esta lamentable situación. Por ejemplo, La Nación de Argentina titula: Israel atacó posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano. El líder del grupo terrorista dijo que Tel Aviv cruzó una línea roja. Bueno, Bassem, tu análisis sobre este escenario. Bueno, quisiera comenzar diciendo de que tú lo comentaste como el líder del grupo terrorista. No creo que Hezbollah sea un grupo terrorista. Es una agrupación político-militar. Te aclaro que no son palabras mías. Te aclaro que no son palabras mías. No es un comentario mío. Leías una noticia de La Nación de Argentina. Pero no es un grupo terrorista, es una organización político-militar surgida a finales de los años 80, como resistencia a la invasión de la entidad sionista Israel al Líbano. Y todavía persiste en algunas tierras, se encuentra en algunas tierras del Líbano en posesión de Israel. Como sabemos, Israel no ha cesado desde su fundación, allá en 1947-1948, de expandirse y tomar cada día más tierras árabes. No solo se ha conformado con tomar casi la totalidad del territorio palestino, sino, como dicen ya sus pregoneros, es extenderse desde el Éufrates al Nilo, lo que ellos llaman el Eretz Israel, la Gran Israel, esa tierra prometida que los fanáticos auguran a un extraño y segregacionista y racista y criminal Dios que les dio tierra a ellos, por encima de las realidades, de las verdades, de la existencia de pueblos allí. Sabemos que quienes en 1947 iniciaron esa expansión sobre territorios árabes no son de origen semita, lo hemos dicho ya en varias oportunidades. Son europeos convertidos al judaísmo y que luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando prosperaron, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando prosperaron los sentimientos nacionalistas en Europa, esos europeos de religión judía, pero europeos al fin, convertidos siglos atrás al judaísmo, decidieron que era hora de buscar una tierra para consolidar su idea nacionalista. Y allí escogieron entre muchas tierras que se habían propuesto, entre ellas Argentina, era un territorio propuesto para ellos, decidieron por Palestina. Pero no vamos a hablar de esa historia ahora, vamos a hablar de la cruel realidad. Lo que creíamos haber superado, Eduardo, allá durante la Segunda Guerra Mundial, en el siglo pasado, 1945, que termina esa catástrofe, ese holocausto que significó la Segunda Guerra Mundial, no solamente para los europeos de religión judía en Europa, sino para todos los pueblos de la región, sin diferencia de ideologías. Una catástrofe para todos esos pueblos, creíamos haber superado, hoy vuelve a reeditarse en territorios árabes. Es decir, creemos que Guernica había quedado en el pasado, Dresde había quedado en el pasado, que lo que ocurrió en esas ciudades polacas, prácticamente borradas, liquidadas del mapa, había quedado en el pasado. Esos crímenes de la Alemania nazi hoy vuelven a reeditarse bajo el nombre de la entidad sionista israelí. Y no se limitan, como ya lo han dejado claro ellos. Uno no tiene que hacer gran esfuerzo, Eduardo, para desmentirlos a ellos, para mostrar la realidad. Ellos la están mostrando de forma muy descarada, así como hacían los nazis, como victorias de ellos. Esas
proyecciones no se limitan solamente a las tierras árabes, sino a expandirse mucho más allá. Es decir, prácticamente la entidad sionista sirve a los beneficios del complejo militar industrial estadounidense y europeo, quienes se han lucrado enormemente de la muerte, el desastre, el holocausto que ha significado hoy para el pueblo palestino, hoy para el pueblo libanés, para el pueblo sirio y otros pueblos de la región, la existencia de esa entidad que se llama Israel en la región. Creíamos eso haber olvidado en el pasado durante la Segunda Guerra Mundial, con la eliminación de la Alemania nazi. Bueno, se ha reeditado hoy con la entidad criminal y genocida de Israel. Eduardo, 41.000 víctimas civiles en Gaza, 41.000 víctimas. Parece que ahora existe un terrorismo bueno y un terrorismo malo. Por ejemplo, cuando Al-Qaeda, el Daesh, el mal llamado Estado Islámico, asesinaba civiles para generar terror en la población, decíamos que eso era un terrorismo malo. Pero ahora cuando Israel lo hace contra la población civil de Gaza, parece que es un terrorismo bueno. Entonces hay que aplaudir, y salen muchos en el mundo prácticamente aplaudiendo o diciendo que esos niños son terroristas o futuros terroristas para justificar esos crímenes. Yo creo que como humanos, seres humanos que debemos ser, si de verdad nos consideramos humanos, debemos de oponernos a todos los crímenes, venga de donde venga, claro está, venga de donde venga. Pero en este caso, Israel es el mayor promotor del genocidio, de los crímenes, del terrorismo que hoy se vive en esa región. Y no se va a limitar, como lo hemos dicho, a la totalidad de Palestina. Inclusive, como ya lo hemos visto, el gobierno de Benjamín Netanyahu es un gobierno que está prácticamente noqueado, para llamarlo así, es decir, liquidado políticamente por la opinión pública, inclusive israelí. Miles han salido a manifestar contra Benjamín Netanyahu, israelíes que se oponen a la política de Benjamín Netanyahu. Y la única fórmula que ha encontrado en la élite sionista en Israel, y sobre todo Benjamín, para mantenerse en el poder, pero no es un sentimiento solamente de Benjamín, sino de quienes lo acompañan, es extender la guerra no solamente contra la población palestina de Gaza y procurar su liquidación o expulsión del territorio palestino, pero ahora apuestan a la liquidación de los palestinos, sino irse más allá, ahora extender la guerra contra el Líbano, lo que ocurrió recientemente contra lo que llaman los hiperexplosivos, no fue más que un acto terrorista más de Israel, una jugada maestra, dicen allá en Occidente, una jugada maestra, pero que no ha significado un jaque mate a la agrupación de la resistencia del Líbano que se llama Hezbollah. No, para nada. Ya han comenzado a responder y ya han prometido una respuesta mucho más contundente. Es decir, no podemos apostar a la guerra, tenemos que apostar a la paz, pero no les conviene a los capitales implicados. Basen, el tiempo se agotó. Yo te agradezco el análisis y espero que pronto lo retomemos. Bueno, para seguir tocando un tema que, como tanto se dice, suena a lugar común, pero es muy profundo. Sí. Y te agradezco mucho tu aporte a la discusión. Eduardo, y yo te agradezco a ti, Eduardo, siempre mantener este tema en alto, esta denuncia en alto. Te agradezco por este espacio. Bueno, un fuerte abrazo y te debo una visita. Te debo una visita. Pendiente entonces. Está pendiente. Una vez fui, pero hace años. Una vez fui, pero no estabas tú. Un abrazo, ¿te acuerdas? Un abrazo grande, un abrazo. Un gran abrazo. Cuídese mucho. Bassem Tajeldine, analista internacional. Volveremos.